Muy buenos días, mi nombre es Leiva Sinisterra y estoy aquí para hablarle sobre análisis territorial del proyecto Alianza Pacífico Task Force. Este proyecto llegó a nuestra comunidad de Timbiquí en el mes de septiembre del año 2020 con la finalidad de trabajar con pacientes COVID-19. Pero por el motivo de que los pacientes COVID-19 no fueron muchos y la pandemia paró, decidimos trabajar con pacientes casos malaria, que todos los días había concurrencia de casos. Tenemos la tabla de contenido. En la tabla de contenido tenemos la recolección, estandarización, cartografía, mapeo e inventario. Que pues todos esos puntos se los voy a ir explicando a medida de que vamos avanzando. Entonces, tenemos la recolección. La recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de la zona de interés. Por eso es importante señalar que la calidad de los insumos en este primer ítem infiere en los resultados propuestos en este proyecto. Pues la recolección, como su palabra lo dice, se trata de discernir la información de todas las fuentes, como lo fue la Personería, Hospital y Secretaría de Salud de Timbiquí. A la Personería me dirigí con la finalidad de buscar el mapa de Timbiquí en AutoCAD, que en ese momento fue la información que me pidieron, o sea, el mapa digital. Y pues que no fue posible porque pues en ese momento no lo tenían o pues creo que aún no lo tienen. Esa es una parte que nos tocó al compañero Juan Pablo y yo, que fuimos el equipo de trabajo, prácticamente, o sea, nos tocó hacerlo. Al hospital y Secretaría de Salud, allí me dirigí a buscar la base de datos de los pacientes malaria, que pues con esa parte sí, pues gracias a Dios no tuve inconveniente. Tenemos la disposición de los registros. Medir la entrega de la base de datos por parte de Secretaría de Salud. El grupo de enlace, o sea, yo estoy acá trabajando desde la distancia con el compañero Juan Pablo, me dirigí a la Secretaría de Salud o Alcaldía. A causa de la poca frecuencia registrada, la recolección de los datos de malaria fue mensual. Pues porque los datos en los primeros meses hubo también como una subida de casos malaria y pues después, a medida que fueron pasando los meses, pues fue también como bajando. Entonces, por eso deciden entregarnos la base de datos mensual. La interpretación de los parámetros dados por la Secretaría de Salud, variables campo. Pues en esta disposición de los registros, como su nombre lo dice, se trata de discernir la base de datos que nos dan en Secretaría de Salud por medio de un compañero que asignaron allá para que mensual me estuviera proporcionando esa información. Nos tocaba luego sentarnos con el compañero Juan Pablo, que fue la persona que me dieron de apoyo, y sacar solo la información que nos interesa.
como lo fue nombre, apellidos, edad, sexo, el lugar de donde venía el paciente, o sea, el lugar de corregimiento, vereda o barrio, el tipo de documento, la cédula, que pues aquí lo tenemos tapadito porque, pues como es una información personal, pues entonces tocó taparla allí. Tenemos los insumos cartográficos. Búsqueda y ajuste de material cartográfico. La cartografía disponible, DANI. Secretaría de Planeación de Timbiquí. La corrección de límites en perímetros rurales y urbanos. Y la creación del ShapePie. ¿Qué es un ShapePie? Es un formato sencillo que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas, objetivos y lugares. Se puede representar por medio de puntos, líneas o polígonos. Pues con este insumo cartográfico, como su nombre lo indica, obtuvimos como resultado la creación del ShapePie, que es un formato sencillo de un mapa de vereda, corregimiento o barrio. En otras palabras, es unir la zona dispersa. Como lo podemos ver, pues esta fue la imagen que obtuvimos de parte del DANI. O sea, este fue una imagen que obtuvimos para trabajar, pero que luego nos tocó ajustarla a nuestro gusto, por decirlo así, porque pues aquí se ve como la imagen un poco distorsionada, saliendo a lugares que no corresponden. Entonces pues nos tocó unir las partes a los límites que sí son. Tenemos la importancia de los datos. En la importancia de los datos tenemos la reflexión. La importancia de fomentar una cultura de calidad es fundamental en todas las escalas, manzanas, barrios, comunas, entre otras, puesto que la precisión, calidad y el nivel de detalle condicionan el análisis y los resultados. La responsabilidad de la recolección de datos de dirección recae en personas que necesitan comprender el valor de su trabajo. Una adecuada espacialización permite identificar patrones de distribución, además de la creación de nueva información que permite tomar decisiones más acertadas y ágiles. Pues en esta importancia de los datos, la reflexión, como su nombre lo dice, pues tenemos que, donde dice la parte de que las responsabilidades de la parte del trabajador, ¿no? Es para que cada persona se apersonalice de lo que le toca hacer. Y pues esto lo digo porque cuando fui a recoger la base de datos, nos sentamos a sacar los datos que necesitábamos para nosotros trabajar. Encontramos muchos errores, o sea, muchos errores ortográficos. Entonces, pues, eso lo decimos más que todo por esa parte.
En la estandarización. La estandarización es estrictamente un proceso de refinamiento de las bases de datos, definiendo y depurando las variables requeridas. Además, se propone una codificación guía para la división política administrativa que permite asociar las bases de datos con la representación, gráfica por medio de diferentes sistemas de información geográfica. En esta parte de donde nos dice la estandarización, ya tenemos nuestros datos, vamos obteniendo nuestros datos. En esta parte tenemos unos pasos básicos, que es la selección de las variables, la depuración, normalización, actualización. Que también poco a poco, pues a medida que va pasando, se los voy a ir explicando. Tenemos la codificación de las entidades territoriales, la selección de las variables, que le estaba explicando. De acuerdo a la base de datos suministrada, la ubicación de los casos fueron dados por el nombre de barrios y veredas. Esto se entiende como la dirección. En esta selección de variables, selección de las variables, esta parte ya tenemos nuestros datos necesarios, listos y organizados, empezando con el número de documento y terminando con el código de barrio y vereda, el cual pues lo bautizamos así porque con este código nos permite llevar mejor la contabilidad de nuestros casos de malaria en diferentes zonas. Aquí, como podemos ver, ya en la selección de nuestros datos, ya tomamos únicamente los datos que nos importa a nosotros para realizar nuestro trabajo. La depuración de los registros. Depuración. En la depuración se identifican los casos que nos es imposible de georreferenciar, como centros poblados que ya no existen y aquellos que ni en imágenes satelital es posible identificar. Aquí en la depuración tenemos un ejemplo que es Soledad de la viuda de Boca de Llantín. Pues sí, hubieron lugares que como el texto lo dice, no pudimos identificar. Uno, porque pues ya no existe, y las personas al venir al hospital, cuando le preguntan su lugar de origen, o sea, de dónde viene, siempre dicen, por ejemplo, no, yo vengo de Boca de Llantín, aunque ya ese corregimiento o esa vereda ya no existe. Pero ellos siempre dan en esa parte su lugar de origen. ¿Y por qué no lo pudimos identificar? Porque son lugares, son caseríos pequeños que ya han ido desapareciendo. Entonces, aunque está el nombre, no nos pudimos ubicar en ellos porque pues ya no existen. El caserío como tal ya no existe.
En esta parte también nos ocurrió que buscamos, yo busqué una persona experta en río, como nosotros lo bautizamos, pues que tenía más, ¿cómo es? Perdón. Tenía más saberes que yo en esta parte, ¿no? Sabía más de dónde quedaban los corregimientos y las veredas, pero ni aún así con esa persona pudimos ubicarnos, porque como les había dicho, son lugares que ya no existen. Tenemos la parametrización de la dirección, la normalización de los datos. En esta parte de la normalización de los datos, voy a entrar todo lo que les he venido explicando. Ya seleccionamos, ya depuramos. Aquí en esta parte ya nos permite ver reflejado cuántos casos hay en nuestros corregimientos, veredas y barrios. Tenemos como un ejemplo, tenemos Soledad de Yarintín, perdón, sin normalizar, y tenemos Soledad de Llantín, que es como debe ser, ya esta es nuestra parte normalizada, o sea que este es nuestra parte, nuestro trabajo. Así, con estos errores, como le decía yo hace un momento, nos entregan la base de datos. Pues una persona que no conozca, que no sepa, va a creer que son dos lugares diferentes cuando en verdad es un solo lugar, sino que acá aparece con un error sin normalizar, y acá pues es la parte que ya nosotros hacemos que está normalizada. Tenemos nuestro código de vereda y nuestro código de corregimiento. Tenemos que el código de corregimiento tenemos 1103, estos numeritos que están aquí. Tenemos que el código de corregimiento viene siendo 11 y el código de vereda vendría siendo 03. O sea, dependiendo de cuántas veredas arrope o acoja ese corregimiento. En ese caso, pues vendríamos contabilizando como 1101, 1102, 1103 y así sucesivamente, dependiendo cuántas veredas tenga ese corregimiento. Tenemos la actualización de las bases de datos. En esta parte de la actualización de la base de datos, incorporación de nuevos datos, es el proceso que se hace todos los meses. Proceso de ir a la Secretaría de Salud u hospital a que me den todos los meses los casos de nuevos pacientes con malaria y sentarnos con el compañero Juan Pablo a seleccionar y depurar para que ya queden listos para nuestra base de datos. Vemos la cartografía social. La cartografía social es un método para elaborar mapas de manera participativa mediante la cual se entiende que la realidad es construida culturalmente por las personas, desde sus experiencias interpersonales y políticas, las cuales influyen en la presentación mental de un espacio. Esta cartografía social es un método para elaborar mapas, como el texto lo dice. Y pues en esta parte les
voy a presentar pues cómo se fueron elaborando nuestros mapas. ¿Cómo se elabora, elaborado los ShapePie? Esta elaboración, cómo se elaboraron, tiene unos puntos. Los voy a ir definiendo. Tenemos la identificación, o sea, identificar qué es lo que se va a dibujar, como las veredas. Tenemos como segundo punto el reconocimiento. Conocimiento de límites y ubicaciones con la comunidad. La comunidad en esta parte pues juega un proceso muy importante, pues da pues el aval de hasta dónde puede llegar pues nuestro territorio, ¿no? Tenemos la codificación. Tenemos en la codificación, pues es la parte donde ya les venía explicando que es todo el proceso que se hace en la base de datos. Y tenemos como cuarto punto la representación gráfica. Esta representación gráfica es el resultado de todos estos 3 puntos anteriores que les leí. Pues en esta representación gráfica ya tenemos nuestro mapa con sus respectivos lugares como vereda, corregimientos, trazado y con sus respectivos casos. Tenemos la corrección de la cartografía oficial. En esta corrección de la cartografía oficial tenemos un antes y un ahora. Pues como les estaba diciendo adelantico, esta es como la imagen que obtuvimos primero para trabajar. Aquí en el antes miramos que en este mapa tenemos unas zonas como que están muy abiertas a territorios o a partes que no deben ser. Y pues en la hora que fue el trabajo que nosotros hicimos, en esta parte, pues en esta parte ya nosotros cogimos nuestros límites por medio de polígonos, los trazamos y los organizamos donde sí deben ir. Tenemos la parte de los mapas. Tenemos la presentación gráfica de representaciones gráficas de un territorio que informa de manera precisa ubicaciones, patrones y concentraciones en el análisis de un comportamiento social, político e histórico. En este caso, un nuevo evento de salud creado por medio de diferentes sistemas de información geográfica. Esta parte como lo dice esta palabra, pues por mapa, es una representación gráfica de los territorios, ¿no? Lo tenemos aquí en esta parte. Esta es ya la parte de nuestros mapas terminado. Aquí en esta parte podemos mirar que ya tenemos nuestro mapa de la cabecera municipal, que fue en la parte que nos tocó hacer con Juan Pablo a pulso. Pues desde la distancia yo acá indicándole, porque pues yo soy la que conozco mi municipio acá, y entonces yo le iba indicando y nos tocó hacer esta parte del mapa. Y pues aquí ya tenemos nuestra imagen. Y acá tenemos los mapas de corregimiento
y vereda. Esta parte donde ya está trazado, organizado y pues con sus respectivos casos. Tenemos el tableado. Es un software para visualizar datos para Timbiquí. Se realiza para los casos de malaria por corregimientos, veredas y barrios y se anexa a la curva epidemiológica. Esta parte del tableado, en esta parte podemos mirar ya nuestro trabajo terminado. Aquí ya está todo el resultado de lo que he venido diciendo y de lo que se ha venido haciendo durante todos estos meses desde septiembre hasta ahorita. Entonces, aquí tenemos nuestro precioso mapa. Tenemos nuestro precioso mapa del análisis territorial de malaria Timbiquí por el proyecto Alianza Pacífico Task Force. En este link, cualquiera que desee saber de qué fue lo que se hizo durante todos estos meses con nuestro trabajo, pues puede entrar y verificar nuestro trabajo realizado. Tenemos el inventario. Es el siguiente conjunto de cartografía, que pues aquí ya se las voy a mostrar. Tenemos la cartografía. En la cartografía tenemos el Chef de barrio, el Chef Pai de río, Chef Pai de vereda, el Chef corregimiento y el Chef Pai de corregimientos y barrios. Que esta parte nos conlleva a nuestro mapa físico de los casos de malaria Timbiquí. Aquí este es el resultado, perdón, de todo esto que se hizo acá. Tenemos también qué aprendí. Bueno, lo que yo aprendí en todo este proceso que les he venido explicando fue, aprendí a utilizar las herramientas de Google Maps, el software, el QGIS, el SharePoint, uniones, mapa de calor, Excel, la tabla de dinámica con fórmulas y el Google Drive. En la base de datos aprendí a estandarizar. Aprendí a trabajar en equipo desde la distancia. Y también aprendí a ubicarme en el mapa. Y pues todo esto fue una experiencia nueva para mí y que me va dejando unos grandes conocimientos porque pues la verdad hubo un momento que pensé que iba a tirar la toalla. No tenemos nuestras preguntas. Como punto final tenemos las gracias a todos los que hicieron que este hermoso proyecto pues fuera posible. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.